Comenzamos una semana especial y diferente aquí en Nuevo Tiempo Perú. ¿Por qué será especial? Porque compartiremos una serie con mensajes de inspiración para tu vida a través del pastor Alejandro Bullón. ¿Y por qué será diferente? Porque estamos seguros que Dios tocará tu corazón. Esta transmisión especial por Semana Santa llega gracias a nuestros ángeles de esperanza. Si tú quieres saber cómo puedes ser un ángel de esperanza, lo único que debes hacer es escribir en la cajita de comentarios de esta transmisión, o si no, comunicarte al número que aparece en pantallas. También te invitamos a que sigas nuestras cuentas de Instagram. Puedes encontrarnos como Nuevo Tiempo Perú, donde hallarás contenido especial para ti. Bueno, ¿qué te parece si alabamos juntos el nombre de Dios a través de esta canción Un ángel de esperanza quiero ser, en la voz de Gerson Arias y Carol Venegas? Adoración y honra yo entregaré junto a personas que agradecerán una labor terrenal. Labor de súplica y ferviente oración de un ángel colaborador del gran yo soy. Una persona que habló de salvación y a Cristo les presentó.
esperanza quiero ser. Ya estamos listos para recibir al pastor Alejandro Bullón en esta edición especial por Semana Santa 2021, Restaurados por Cristo. Vamos al texto bíblico. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hay varios pensamientos de este texto que quiero analizar con ustedes esta noche. El primer pensamiento: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Jehová es poderoso, es el creador del cielo y de la tierra. No hay un ser humano, no hay una fuerza capaz en el mundo de enfrentar el poder de Dios. Y sin embargo, muchas veces la pequeña criatura se rebela contra el Creador y hasta lo desafía, lo enfrenta. Vive como si el Creador no existiese. La pequeña criatura se apodera de la vida, comienza a racionalizar las cosas, escoge sus propios caminos, trata de sacar del escenario de su existencia a Dios, quiere probar en el laboratorio que Dios no existe, quiere probar que la tierra es fruto de la casualidad, y Dios parece que no hace nada. Dios parece que no se importa con lo que el hombre hace. Ya conté alguna vez, pero les cuento otra vez porque encaja perfectamente en mi mensaje, que un día me invitaron para hablar con un grupo de adolescentes que estaban fumando marihuana en hojas de la Biblia. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia, pero este papel es muy raro en las librerías, en las papelerías, y si se encuentra es muy caro. Entonces, para estos muchachos les resultaba más barato comprar una Biblia, porque la Biblia ya viene subsidiada con ofrendas que todos dan alrededor del mundo para que la Biblia salga barata. Entonces la Biblia es barata. Para el libro que es baratísima. Tú con 10 pesos, tal vez 20 pesos, consigues una buena Biblia. Entonces para estos muchachos era más fácil comprar la Biblia, arrancar las hojas de la Biblia y envolver la marihuana ahí. Miren el desrespeto contra la palabra de Dios. Y yo fui a conversar con este grupo de adolescentes. Todo grupo tiene un líder y apareció el líder ahí. ¿Cuál es el problema? Me dijo desafiadoramente. Le dije, mire, el problema es que ustedes están desrespetando la palabra de Dios. El muchacho me dijo, ¿palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Qué Dios? Dios no existe. Le dije, hijo, ¿cómo te atreves a decir que Dios no existe? Tú estás vivo porque Dios existe. Y el muchacho me dijo, mira, si Dios existe, le doy 30 segundos a Dios
para que me quite la vida. Y comenzó a mirar el reloj. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y Dios no hizo nada, porque el muchacho seguía vivo. Y después atrevidamente me miró y me dijo, ¿palabra de quién es ese libro? Miren el atrevimiento de la criatura. Y Dios no hace nada. Muchas veces en la vida te has preguntado, ¿por qué tú, que tratas de andar en los caminos de Dios, que tratas de ser fiel, que tratas de ser bueno, solo sufres? Eres traicionado. Gente perversa se aprovecha de tu pureza, de tu sinceridad, de tu honestidad. Los perversos parece que prosperan y los sinceros hijos de Dios parece que no crecen. Parece que Dios bendice a los malos, pero no se importa con los buenos. Y más de una vez te asalta el pensamiento de que Jehová se cruzó de brazos. Pero el texto de esta noche dice claramente, Jehová es poderoso. Pero si es poderoso, ¿por qué no actúa? Si es poderoso, ¿por qué no le da a los rebeldes, a los perversos, a los malos, la recompensa de sus obras malas? Es que el texto no dice solamente que Dios es poderoso, dice que Dios es tardo para la ira. Dios es paciente, dice Pedro, hablando de la segunda venida de Cristo. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es tardo para la ira. Tú te vas, te rebelas, vives como si Dios no existiese y Dios te mira. Y si no te sucede nada de malo, no es porque Dios no sea poderoso, ni porque Él sea indiferente a la rebeldía del hombre, sino porque es tardo para la ira. Espera y espera. Vamos a pensar un poco en Nínive. El fundador de Nínive fue un hombre llamado Nimrod. Nimrod era nieto de Noé. Nimrod era hijo del hijo que se burló del padre cuando un día estaba ebrio y desnudo. Este Nimrod fundó 2 ciudades. La primera fue Babilonia y la segunda fue Nínive. El mensaje de Nahum está dirigido a Nínive. Ahora, perciban esto. Babilonia en la historia puede levantarse como un símbolo de la maldad del ser humano contra Dios. Pero si tú analizas la vida y los hechos de Nínive, vas a ver que Nínive, la otra ciudad, se levanta en la historia como un símbolo de la maldad del hombre hacia el hombre. Babilonia, la maldad del hombre hacia Dios. Nínive, la maldad del hombre hacia el hombre. ¿Sabes lo que Dios está queriendo decir aquí? Que si el hombre no está bien con Dios, no puede estar bien con el otro hombre. ¿Y sabes cuál es el mensaje para ti esta noche? Si tu hogar está destruido, si estás pensando en el divorcio, si estás peleado con tus hijos, o con tus hermanos, o con tu primo, o con tu patrón, o con tu empleado, o con tu vecino, ¿sabes cuál es el mensaje para ti esta noche?
No hay manera de que estés bien con los otros seres humanos si primero no estás bien con Dios. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras para arreglar la situación de tu matrimonio, pero si primero tú no haces algo para arreglar la situación con Dios, todos los esfuerzos humanos para arreglar la situación con la esposa o con el esposo van a fracasar. Tú puedes hacer todo lo humano para estar bien con el vecino, con el patrón, con el empleado, pero si primero no arreglas las cuentas con Dios, no hay manera de estar bien con los seres humanos. A lo largo de mi vida he visto hogares completamente destruidos. Hombres que abandonaron a la esposa con 2, 3, 4, 5 hijos y se fueron con otra mujer. Un día el evangelio alcanzó a esos hombres allá. Entregaron la vida al Señor Jesucristo. Y lo primero que hicieron cuando se amistaron con Cristo fue volver y pedir perdón a la esposa y pedir perdón a los hijos. A lo largo de mi vida he visto delincuentes que cuando un día fueron alcanzados por el Señor Jesucristo se dieron cuenta lo que estaban haciendo con los otros seres humanos. Un día visité una prisión y el director de la prisión me dijo: pastor, el país nunca podrá pagar a la iglesia lo que la iglesia está haciendo en favor de la sociedad. Porque cuando ustedes vienen trayendo el mensaje del evangelio, los presos que aceptan a Cristo, a veces presos peligrosos, gente sanguinaria, asesinos, una vez transformados por Cristo, se vuelven hombres modelos aquí dentro de la prisión. Y nosotros no tenemos más problemas disciplinarios con ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú arreglas las cuentas con Dios, arreglar las cuentas con los seres humanos es fácil. Ayer yo hablaba de la venganza, hablaba del rencor y del odio que muchos guardan en el corazón. Y si tú guardas resentimiento, guardas dolor, guardas rencor, odio en el corazón, no eres feliz. Pero hay gente que me dice: pastor, el problema es que yo no puedo arrancar eso. Está aquí, es más fuerte que mis fuerzas. Bueno, arregla las cuentas con Dios. Y cuando tú experimentes el perdón divino en tu propia vida, vas a ver que perdonar a tu hermano es una consecuencia natural, fácil y simple. Dios había tenido mucha paciencia con Nínive. No voy a tomar tiempo para describir los horrores que los ninivitas hacían con los prisioneros de guerra. Los llevaban al desierto, los enterraban vivos con la cabeza para afuera, les hacían heridas en el rostro para que saliese la sangre, para que los gallinazos, las aves de rapiña, atraídos por el olor de la sangre seca, viniesen y eran devorados vivos. Maldad del hombre hacia el hombre. Hoy día, querido, hay gente que te entierra viva en el desierto de esta vida. Hay gente que te va quitando la vida lentamente, poco a poco, explotándote en el trabajo, explotando tus ilusiones, tus esperanzas, tus sueños. Nínive no quedó durmiendo en la historia. Los ninivitas continúan vivos hoy. ¿Y por qué Dios no hace nada? Porque Dios es tardo para la ira. Porque Dios es paciente. Porque Dios ama
a las personas más malas que pueden existir. Dios ama al ser humano. Lo más sagrado que Dios tiene en este mundo es el ser humano. Y te voy a decir algo que te puede asustar esta noche. El texto bíblico dice que Dios es tardo para la ira, pero que no dará por inocente al culpado. Quiere decir, un día, cuando Cristo venga, Él viene para destruir el pecado, y del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. Pero por favor entiéndeme bien lo que te voy a decir. Él no viene para destruir al ser humano, porque el ser humano es lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Oh querido, tú le importas a Dios. Tu corazón está sangrando en este momento por algún motivo que solo tú sabes. Dios te conoce y te ama. Estás enfrentando el mayor drama de tu vida que nadie sabe, pero Dios sabe, querido. En este momento el Espíritu lee tu corazón y lee tu mente. Lo más precioso que Dios tiene en esta vida es el ser humano. Cuando Cristo vuelva a esta tierra, viene para destruir el pecado, no para destruir al ser humano. Pero los únicos seres humanos que serán destruidos son aquellos que se agarraron del pecado con uñas y dientes y no quisieron soltarlo. Porque hoy día el mensaje del Evangelio es: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. El mensaje de Jesús es: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Pero hay seres humanos que se agarran y no quieren salir. Anoche muchas personas dejaron todo y fueron al Señor Jesús y vinieron aquí adelante, aquí en Santa Cruz y en muchos otros lugares. Pero hay personas que por algún motivo no sueltan, no salen. Y cuando el día final llegue, Cristo vendrá para destruir el pecado, no para destruir al ser humano. Pero los seres humanos que no quisieron salir de aquí serán destruidos junto con el pecado. Y yo creo que Dios va a sufrir cuando ve a algún ser humano destruido, porque vuelvo a repetir, lo que Dios más ama en esta tierra es el ser humano. El segundo pensamiento del texto es: y no tendrá por ignorante o por inocente al culpable. Hay culpable y hay inocente. Si hay culpable y hay inocente, tiene que haber juicio, un juicio para determinar quién es culpable y quién es inocente. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, encontramos una cosa impresionante en el capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, a partir del versículo 6 dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Este ángel era el símbolo de un pueblo que Dios iba a levantar en nuestros días. Y la misión de ese pueblo era predicar el evangelio eterno. Y el centro del evangelio eterno es: querido, tú solo estás perdido. Tú no puedes. Puedes intentarlo, puedes quererlo, puedes luchar, puedes esforzarte. Tú no puedes. Tú estás perdido. Porque lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. David decía: en pecado me concibió mi madre. Tú con la naturaleza pecaminosa puedes tratar, no vas a conseguirlo. La grande noticia del Evangelio es que aunque tú no puedes, Dios sí puede. Y que lo puede hacer por ti en la medida que tú vengas a Él. Entonces, venid a mí, dice Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Y aquí en el libro de Apocalipsis, Dios levanta un pueblo en nuestros días para predicar al mundo la hora, para predicar al mundo el Evangelio eterno.
Pero junto con el Evangelio eterno, miren cuál es el mensaje, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. En la Biblia encontramos la palabra juicio muchas veces. En la Biblia encontramos la palabra juicio por lo menos para describir 3 acciones. En otras palabras, hay 3 tipos de juicio. Cuando Cristo venga y diga, este es inocente y este es culpable, a eso la Biblia le llama juicio. En otras palabras, también al día de la venida de Cristo le llama juicio. Pero mira, si cuando Cristo viene a darle la recompensa a los buenos y a los malos, quiere decir que antes tiene que haber habido un juicio. Tiene que haber habido un juicio. Y ese juicio lo encontramos profetizado en el libro de Daniel. Ese no es mi tema esta noche, pero en estos momentos, queridos, el ser humano está siendo juzgado. La vida del ser humano está siendo analizada ahí en el cielo. El enemigo está acusando al ser humano y el Señor Jesucristo presentando su sangre en favor del ser humano. La misión del diablo, el trabajo del diablo es acusarte. Él hace todo lo que puede para destruirte, para hacerte caer. Y una vez que caíste, Él es el primero en levantarse y acusarte delante de Dios y decir, este está perdido, este me pertenece, este tiene que sufrir. Y entonces Jesucristo presenta su sangre en tu favor para decir, es verdad que este pecó, este cayó, este escogió ese camino, merece ser destruido, pero yo morí en su lugar. Y Él cree en mí. Y porque cree en mí, yo pago el precio de su delito. Y aunque Él merece sufrir, yo sufrí en su lugar. Él no tiene por qué sufrir. Y eso es lo que te digo, querido. ¿Quién sabe te has equivocado en la vida? ¿Quién sabe has tomado decisiones erradas? ¿Quién sabe has caminado por caminos peligrosos? Y humanamente, ¿quién sabe tengas todo el derecho de sufrir? Y cuando el enemigo se levanta para acusarte y decirle a Dios, Él tiene que sufrir porque merece hacerlo, tal vez Él tenga razón desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista del Evangelio. Porque te digo, si tú sigues sufriendo en la vida, es únicamente porque quieres, porque el precio de tu sufrimiento ya fue pago, porque el Señor Jesucristo ya pagó tu delito. Porque el Señor Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario por los males que yo hice. Todo lo que me queda es decir, Señor, te agradezco. Yo no lo merezco, yo no tengo derecho, pero muchas gracias porque moriste en la cruz por mí. Y en ese momento, mi caso es declarado, mi vida es declarada inocente, porque creí en el Señor. Porque confié en el Señor Jesucristo. El texto bíblico dice, Dios es poderoso, tardo para la ira, pero no dará por inocente al culpable. Por lo tanto, querido, ven a Jesús. Acepta hoy a Jesús. Muchas veces encuentro en la vida gente que dice, está bien, pastor, Dios me perdona, pero yo no me perdono. Es que el perdón no depende de ti. Tú tienes que creer. Hay mucha gente que me dice, pastor, pero yo no siento que Dios me ha perdonado. Yo no siento que estoy curado. Tú no tienes que sentir. Tú tienes que creer. ¿Te acuerdas cuando Jesús encontró a un paralítico que estaba paralítico hace 38 años? Y Jesús se aproximó de él y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico no miró a Jesús y dijo, Señor, tú me estás diciendo que me levante y ande, pero yo no siento que estoy curado, yo siento que estoy paralítico. Porque si el paralítico hubiese dicho eso, se hubiera quedado paralítico para el resto de la vida. Pero aunque no creía, aunque no sentía,
aunque no sentía nada dentro, creyó en la palabra redentora de Jesús. Y aunque sentía que estaba paralítico, tuvo fe en lo que Jesús estaba diciendo, se levantó y anduvo. Y el Señor Jesucristo esta noche te dice, no importa quién eres tú, no importa cómo has vivido, no importa cuán lejos te has ido, no importa cuán fondo has caído, esta noche, si tú vienes a mí, yo tomo las páginas grotescas de tu vida y las destruyo para siempre. Y te doy una página en blanco para que escribas una nueva historia. Y si vienes a mí, tus pecados son perdonados. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo se hizo de nuevo. Y tú tienes dos opciones. O decir, Señor, creo. O decir, no siento. Si dices, no siento, te quedarás paralítico para el resto de tu vida. Pero si crees, al que cree, todo es posible. Las ventanas de los cielos se abrirán. Lloverán bendiciones sobre tu vida. Tu vida desértica, tu vida sin agua, tu vida sin alegría, tu vida sin victoria, tu vida fracasada. Cuando las cataratas del cielo se abran, mojarán esa tierra. Y ahí donde solo había fracaso habrá victoria. Ahí donde solo había esfuerzo improductivo habrá frutos en abundancia, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este es el día, este es el momento. Tienes que dejar tus temores, tienes que dejar tus miedos, tienes que dejar tus preconceptos, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Estamos en juicio. En estos momentos nuestro caso está siendo ventilado ahí en el cielo. Entonces, cuando termine el juicio de los seres humanos, Cristo vendrá a esta tierra y ahí será el juicio ejecutivo, donde el que aceptó a Jesús recibirá la vida eterna y el que rechazó a Jesús recibirá la consecuencia de sus actos. Pero la Biblia dice más. Cuando vayamos al cielo, cuando el ángel toque la trompeta y los muertos en Cristo resuciten, y después los que estamos vivos seamos arrebatados en el aire junto con los resucitados, y encontremos al Señor Jesús en el aire, iremos 1000 años con Él. Y durante esos 1000 años, los libros de la vida se abrirán para los redimidos de todos los tiempos. Y allí vendrá el tercer juicio. No es un juicio que determina salvación ni perdición, porque todo eso ya está determinado. Es un juicio de revisión. ¿Por qué revisión? Porque de repente cuando llegues al cielo encontrarás gente que tú pensabas que no se salvaría. Y buscarás personas que tú estabas seguro que se salvarían y no las encontrarás. Y para que nunca, para el resto de la eternidad, quede preguntas, interrogaciones, dudas en tu mente, Dios te dará la oportunidad de revisar los libros. Y ahí tú analizarás por qué este amigo que tú pensabas que se salvaría, no se salvó. Y por qué este individuo que tú pensabas que se perdería, se salvó. Nada será oculto. No más dudas, no más desconfianza. Es por eso que la Biblia afirma que el pecado no se levantará por segunda vez. Entonces, cuando Nahum le dice a Nínive que Dios es tardo para la ira, Dios poderoso, pero que no dará por inocente al culpable, está colocando implícito el mensaje del juicio. Estamos viviendo en días solemnes. La palabra de Dios dice lo siguiente aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios no nos va a juzgar
como los hombres nos juzgan. Porque los hombres nos juzgan por lo que ven, pero Dios conoce el corazón y conoce los pensamientos. Quiere decir que en este momento debemos quedarnos con miedo, debemos quedarnos asustados porque la hora del juicio llegó, debemos temblar porque nuestro caso puede estar siendo revisado ahí en el cielo. Absolutamente no. ¿Por qué no? Porque la Biblia afirma que nuestro abogado es el Señor Jesucristo. Nunca perdió un caso. Un abogado vencedor. Un abogado que no cobra. Un abogado que te ofrece el veredicto final de inocente sin cobrarte un centavo. Ahora, si tú tienes el mejor abogado del mundo en Cristo, ¿por qué tienes que tener miedo de las acusaciones del enemigo? Claro que Él se va a levantar. Claro que Él va a decir que no vales nada. Claro que Él va a mencionar lo que pensaste, lo que sentiste o lo que hiciste. Pero tu abogado se levantará para decirte, es verdad, no voy a negar que Él hizo, que pensó, que dijo. Pero Él creyó en mí y entonces mi vida sustituye su vida. Qué grande noticia. Entro al último pensamiento del mensaje de esta noche. Nahum dice lo siguiente: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Dios es Dios de la tempestad y del torbellino. ¿Te acuerdas aquel incidente cuando una noche en el mar de Galilea había tempestad, había oscuridad, había torbellino? Los discípulos estaban desesperados mientras Jesús dormía tranquilamente. Y los discípulos fueron a despertarlo y decirle: Señor, ¿no te preocupas por nosotros? Jesús siempre se preocupó por sus hijos, pero los hombres siempre pensamos que Él no se preocupa por nosotros. Esa noche Jesús se levantó y reprendió al torbellino, reprendió al mar enfurecido, reprendió a las olas gigantescas, y el mar se calmó completamente. Y cuando el mar se calmó, los hombres se preguntaron: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Nahum responde: Jehová, el que anda en medio de la tempestad y del torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ahora quiero sacar una lección homilética de este texto. ¿Cuál es la tempestad que está encubriendo tu vida? ¿Cuál es el torbellino que parece que te está devorando? ¿Cuál es el viento contrario que parece que va a destruir tu pequeña embarcación? ¿Cuál es la oscuridad que te cubre como una sábana oscura? ¿Estás desesperado? ¿Estás triste? ¿Estás afligido? ¿Has recibido la noticia de que tu esposo te traiciona? ¿Te han dado la noticia de que tu hija está embarazada? ¿Has recibido la noticia de que tu padre está con cáncer? ¿Te han dado la noticia de que no tienes más que 4 meses de vida? ¿Cuál es la tempestad que enfrentas en este momento? ¿Cuál es el torbellino que parece que va a destruir tu vida? Yo te presento esta noche al Dios Todopoderoso que anda en medio de la tempestad y del torbellino. No hay dificultad en tu vida, no hay prueba, no hay dolor que Él no pueda calmar. Por lo tanto, en el nombre del Señor Jesucristo te digo: cree de todo tu corazón. Sale esta noche con la seguridad de que el Dios que anda en medio de la tempestad y del torbellino, de que ese Jesús maravilloso que aquella noche en el mar de Galilea se levantó y reprendió a la tempestad, esta noche va a reprender el problema en tu vida. El sol va a brillar,
vas a ser victorioso, porque tu Dios no es un pequeño Dios fabricado. Tu Dios es el Dios celoso, el Dios poderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que anda en medio de la tempestad y del torbellino. Pero hay una expresión más que me impresiona: las nubes son el polvo de sus pies. Con esta figura Nahum me proyecta al día de la venida de Cristo a esta tierra, porque cuando Jesús fue levantado por los ángeles, parecía que una nube se lo llevaba. Y Apocalipsis dice que Él viene en las nubes. Las nubes son el polvo de sus pies. ¿Sabes lo que Dios me está diciendo esta noche? Que la final victoria sobre la tempestad y el torbellino será la venida de Cristo a esta tierra. Porque, querido, mientras vivas en este mundo, derramarás lágrimas todavía. Te enfermarás de cáncer todavía. Te traicionarán todavía. Te despedirán del empleo todavía. Te herirán todavía. Mientras estemos en este mundo, todavía tendrás que llorar viendo a tu hijo siendo destruido por el pecado. Pero el Señor te promete una cosa: Él viene en las nubes de los cielos. Las nubes son el polvo de sus pies. Jesús viene para ponerle un punto final a la historia del pecado. Entonces no más dolor. Querido, tú que me estás mirando del otro lado, quiero decirte una cosa: el Señor Jesucristo viene en medio de las nubes para ponerle un punto final a tu dolor, a la tristeza que en este momento está destruyendo tu vida. Donde estés en este momento, cree en el Señor Jesucristo de todo corazón. Ya intentaste tantos caminos, ya corriste de aquí para allá, ya probaste de todo, nada te dio resultado. El Señor Jesucristo te espera. Él quiere hacer por ti lo que tú no puedes, pero no puede hacer nada si tú no quieres. Te voy a contar la historia de Salvador. Hace un mes atrás estuve en el sur del Brasil y conocí a este hombre. Me contaron su historia, una historia dramática, impresionante. Padre de 6 hijos. El mayor se metió al mundo de las drogas. Muchas veces robaba cosas de la casa para vender y comprar drogas. Asaltaba casas de vecinos para robar cosas y comprar drogas. Un hombre viciado no tiene más control sobre sus acciones. La policía sabía quién era este muchacho. Era un elemento indeseable en la ciudad donde él vivía. Una noche de Navidad, Salvador y su familia estaban sentados a la mesa para tomar la cena de Navidad. La tristeza se reflejaba en el rostro de todos porque el hijo mayor no estaba y ellos sabían dónde estaba. Estaba ya en las calles, destruyendo su vida con las drogas. De repente las puertas de la casa se abrieron. El hijo entró drogado, agarró un cuchillo de la cocina, pidió dinero al padre para comprar drogas. El padre le dijo: mira, no te voy a dar dinero. Él se puso bravo, clavó el cuchillo en la mesa, volvió a sacarlo. La familia toda se agrupó en un rincón de la casa. Todos temían lo que este muchacho drogado iba a hacer. Drogado, él no tenía conciencia de sus actos. De repente se abalanzó contra el padre con el cuchillo en la mano. En esos momentos ya el padre estaba enfurecido por la actitud del hijo rebelde. Se trabaron en una lucha feroz y en esa lucha el padre quitó el cuchillo de las manos del muchacho y se lo clavó en el corazón. El muchacho murió.
La policía absolvió, la justicia absolvió a Salvador, porque él había matado en defensa de la familia y en defensa propia. Este hombre, gerente de una empresa de porte medio en la ciudad, un hombre de posición social alta, un hombre respetado por los ciudadanos de aquel lugar, amado y querido por su familia, comenzó a entrar en depresión. El dolor de haber matado a su propio hijo, carne de su carne, sangre de su sangre. El hijo que un día él tuvo en las manos como un nené. El hijo al que amó, al que protegió, al que cuidó. Ahora estaba muerto y él era el asesino. Eso enloqueció a Salvador. Durante 8 años se entregó a la bebida, fue despedido del empleo, era una piltrafa humana, vivía 24 horas borracho. La bebida era su único refugio. Mientras bebía se olvidaba de su drama. Cuando despertaba el drama estaba vivo. 8 años de vida miserable, acabado, basura, destruido. Dormía en la calle, las moscas se posaban encima de él, los perros lo lamían. La propia familia había hecho de todo para calmar el corazón desesperado de este hombre y nada había conseguido. Los hijos otros ya habían crecido, habían perdido la esperanza de recuperación del padre. Hasta que un día un hombre caminaba por la calle y vio a Salvador borracho, llorando. Lo levantó, le dijo: vamos a la iglesia. Lo llevó borracho a la iglesia, lo sentó en el último banco, borracho. El pastor predicó y el evangelio alcanzó a aquel borracho. El evangelio le habló de perdón. El evangelio le habló de restauración. El evangelio le habló de vida nueva. Ven a Jesús esta noche. Él te dará una página en blanco. Y en la penumbra de sus pensamientos embotados por el alcohol, Salvador creyó y se agarró del evangelio como su tabla salvadora. Y fue a Cristo y le entregó la vida. Yo conocí hace un mes a Salvador, un hombre transformado completamente por el evangelio, un hombre perdonado, un hombre restaurado, un hombre que abrió un negocio de comida y le está yendo muy bien. Y él me abrazó y me dijo: pastor, yo nunca tendré palabras para agradecer lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. Seguramente cuando el nombre de Salvador sea ventilado allá en el juicio, el diablo se va a presentar y va a decirle a Jesús: ¿vas a salvar a este hombre? ¿A este asesino del propio hijo? ¿A este borracho? ¿A este hombre que desperdició 8 años de su vida en la calle? ¿Vas a salvar a este hombre? Y el Señor Jesucristo va a mostrar las marcas de sus manos heridas y va a decir: es verdad, él mató a su hijo, él desperdició 8 años de su vida en la basura, pero él creyó en lo que hice por él. Él me entregó su corazón y su vida. Él es un hombre nuevo. Tú no tienes nada que apuntar en su vida, porque su vida está completamente perdonada. Por eso, querido, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación.
No importa quién eres. No importa cómo has vivido. No importa cómo te sientes. Te sientes basura. Has hecho mucho mal a las personas. Has destruido los seres que más amabas. No interesa. Ven a Jesús. El Señor está con los brazos abiertos esperándote.